Hecho en Baja, un programa sobre lo que sucede en la industria de la región y el mundo. Conducido por Enrique García Guerrero, experto en comercio exterior, Marco Nájera y Jorge Vázquez. Con nuevas secciones e invitados que tocarán temas económicos y experiencias que contribuyan en consolidar esta gran región. Hecho en Baja, todos los domingos a las 7 de la noche, por su canal 66. Hecho en Baja. Estimado teleauditorio, bienvenidos a Hecho en Baja, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos la mesa a la García Guerrero. Acompáñanos aquí en Hecho en Baja. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. ¿Te gusta dibujar? Echa a volar tu imaginación y gana grandes premios. Participa en el concurso Trazos Financieros. Elabora un dibujo o pintura con el tema Los gastos y gustos de mi familia. Tienes hasta el 31 de marzo para entregarlo en la oficina de la Conducef más cercana. Participan niños y niñas de 6 a 9 años y de 10 a 12. Registra tu dibujo y consulta las bases en www.gov.mx/Conducef. Gobierno de México. Estamos en la mesa La García Guerrero. En esta ocasión me acompaña Mauricio Bustos, Jorge Vázquez. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Como siempre. Pues tenemos un tema muy interesante, muy de moda. Tenemos el tema que escogimos para este día, es la logística en crisis. Una crisis que se llama coronavirus, que afecta a más de 120 y tantos países en el mundo. Pues prácticamente la Organización Mundial de Salud el 11 de marzo dijo, es una pandemia. Entendamos que una pandemia es algo que está generalizado en el planeta. Pues por ahí hemos tenido mucho de qué hablar. El tema de nosotros no va a ser el coronavirus, porque todo el día ya nos han informado qué hay que hacer, ya nos han dicho las reglas. Creo que la mejor regla de todas es el metro natural, los 2 metros naturales, parece ser que es lo mejor. Lo que más resultado dio en China, que al parecer ellos ya están fuera del problema, al parecer ya están enviando también los primeros envíos de su mercancía, lo que pues de alguna manera va a destrabar muchas cosas. Sobre todo, vamos a analizar nosotros la logística de la empresa. ¿Y qué es la logística de la empresa? Es el movimiento de su mercancía para producir y el movimiento de su mercancía para entregar a sus clientes o posibles clientes. Quiere decir que, ¿qué se hace en este momento de crisis en una empresa? Yo empezaría, Mauricio, ¿qué es la logística? ¿Qué entiendes tú por la logística? Pues yo creo que la logística tiene que ver con la organización de todos los recursos para que los productos, para que los servicios se lleven a cabo, para que la gente pueda obtener pues la posibilidad de satisfacer algunas necesidades que tiene. Eso en el campo, digamos, yo habría 2 campos, el B2C, que es de negocios a personas directamente, en donde la logística tiene que ver con llegar directamente a esos clientes, consumidores, y ayudarles a que puedan tener servicios, bienes, que hagan su vida, pues una vida de calidad normal, que puedan acceder a niveles de bienestar. Y el otro es el B2B, ¿no? Que son negocios a negocios,
que entra mucho los temas de logística como los conocemos, pero lo otro también es logística, en donde la idea es como suministro de materiales, insumos, etcétera, para que en una cadena de varias empresas, de varios incluso sectores, pues se configure estos productos y servicios, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que es un gran tema, escogiste, Enrique, es un gran tema porque pues esta crisis que estamos viviendo, la solución es el aislamiento entre las personas y es donde le pega es en la posibilidad de la interacción de una manera muy dramática o muy fuerte. Y entonces, en ese sentido, a mí me parece, digo, para empezar a poner en la mesa, me parece que hay 2, 3 temas muy importantes. Y creo que el primero es las personas, la gente. O sea, cómo nos aseguramos en las empresas que la gente tiene las condiciones saludables. Y cuando digo la gente me refiero a los empleados, ¿no? Y me refiero a los clientes, en el caso del B2C, en el caso del B2B o del business a business, me refiero pues obviamente a los empleados y a la colaboración, cómo aseguramos o cómo tenemos seguridad de que tienen las mejores condiciones para trabajar, para no contagiarse. Y creo que ese es un elemento muy importante porque podremos tener los transportes, podremos tener todos, pero si no tenemos a la gente que está saludable y que está con las posibilidades de interactuar, pues entonces tenemos un serio problema. Entonces yo creo que es la gente primero. Y segundo es hacer un mapeo de los diferentes, tanto en el B2C como en el B2B, un mapeo de las circunstancias, el nivel de dependencia que tienes. Yo diría, si eres una empresa, es, bueno, ¿cómo están mis inventarios? ¿No? ¿Cómo puedo prever a 3 meses o a tanto tiempo en dónde voy a tener una crisis? ¿Cuáles son los proveedores de mis proveedores que podrían estar, digamos, que podrían tener problemas en este proceso de logística? Y identificar muy bien pues, por dónde te va a pegar, cuál es la crisis, ¿no? Yo creo que el hacer un mapeo, un diagnóstico es muy importante, aun cuando ya estamos sobre el tema, de todas maneras es muy importante saber por dónde viene. Y un tercer tema tiene que ver con aprender protocolos de realizar trabajo a distancia. No aplica tal vez para todas las funciones de la empresa, pero para ciertas funciones para ciertas funciones en la empresa es una buena solución en donde las empresas, algunas llevamos más delantera porque proveemos servicios y es más posible, y hay otras empresas más de cemento y ladrillo que les cuesta mucho trabajo pensar en un tema de distancia o de home office, ¿no? Entonces creo que los que tenemos más avance y más hemos hecho home office con nuestro equipo, tenemos que ayudarles a las otras empresas a que puedan entender los protocolos de comunicación, de productividad, de seguimiento de tareas a distancia, ¿no? Y para eso hay una cierta infraestructura. Okay. 2 partes, dice. Un negocio que tenemos que llevar persona a persona y un negocio que tiene que operar y tiene que operar, como en mi caso la logística de almacenes, tiene que operar con el transporte, tiene que operar con los camiones, tengo que operar con otras agencias, o sea, hay más roce entre nosotros. El gobierno dice que, pues bueno, ahorita estamos en una transición de un paso 1, un paso 2. En el paso 2, pues prácticamente, ahorita la idea es irnos aislando lo más posible y utilizar más los sistemas digitales. Uh-huh. Jorge, ¿alguna idea de esta logística? Sin duda, nos hemos preparado muchos años, ¿no?, para los planes de mercadotecnia de crisis, en el caso de uno, para ver para dónde jala las situaciones críticas. Sin embargo, pues eso es una cuestión que nunca nos había tocado, ¿no? Realmente, sí, ya tuvimos la crisis de aviar y todo este ruido, que sí se reaccionó y todo. Creo que volvió el aviar, por ahí con los codornices y algunas cosas. Pero ya a lo que me refiero, había algunas soluciones o previsto algunos tipos de manera de abordar el problema. Creo que ahorita el principal problema es que no hay todavía una solución clara de cómo prevenir los protocolos y todo. Me queda claro que hemos aprendido mucho de eso, pero en sí es una situación que afecta, como dice Mauricio, por diferentes lados. O sea, creo que la parte de los negocios de último consumidor están reaccionando de una manera más de pánico, ¿no? Lo hemos visto en las tiendas, cómo están comprando cosas que es pánico, y que a nivel industrial no necesariamente está sucediendo lo mismo, ¿no? Por la misma situación. En la cuestión de la logística, pues sin duda es un problema
que hay que solucionar. Creo que ya estamos preparados, o ya muchas de las empresas grandes ya están preparadas, o ya habían estado trabajando digitalmente hablando, ¿no? La cosa es acelerar ese proceso, como dice Mauricio, ya estábamos, o sea, lo digital ya está prosperando, tu empresa, lo digital ya está, o sea, todos en servicios es más fácil, no movemos mercancías, ¿no? Pero creo que ya la plataforma ya estaba echada, lo que hay que acelerar es el proceso de esos tipos de técnicas o estrategias de home office y cómo agilizarlo, pero la plataforma ya está echada, o sea, creo que hay que sacarle provecho de una manera acelerada e ir viendo cómo se maneja en los 3 entes que creo que con toda precisión maneja Mauricio, ¿no? Es decir, nos afecta como personas en nuestras casas, ¿ok? ¿Qué onda en las empresas con nuestros colaboradores y qué onda en las grandes industrias en donde son nuestros clientes o participan en la cadena de suministro, ¿no? Y actuar de manera distinta. Yo creo que en la logística se estaba viendo, ¿no? Como el transporte de los grandes contenedores, en el caso de lo que tú tienes mucha experiencia y manejas todos los días, como el contenedor no ha sido un problema y los que bajan la mercancía en los puertos no ha sido un problema. El problema se está haciendo en cómo controlas que todos los que bajan y suben mercancía y cómo el contenedor se está acumulando en los lugares, ¿no? O sea, donde llegó pues no lo puedes sacar, ahí está acumulado porque tiene que pasar ciertos protocolos y los muelles se están llenando y desbocar todo eso de un tranque. O sea, creo que el problema de la logística marítima tiene un criterio. Las expectativas del transporte de carga pues es otro, ¿no? Se paran las mercancías, se para el transporte y si bien sabemos que el transporte de carga es el termómetro de la economía de cualquier país, ahorita estamos viendo eso, cómo va a repercutir y eso va a ser otro protocolo. Yo leía que en Europa los protocolos del transporte interfronterizo, como las reglas del juego entre Austria e Italia, están poniendo muchas trabas para los operadores. Entonces no pasas si no cumples con estos requisitos de salud, ¿verdad? Como persona. Como persona. Entonces el operador que va lo detienes y ya no pasa al otro país. Entonces nosotros estamos adelantados en el sentido de estamos viendo esos casos en Europa que debemos de tomarlos de modelo aquí, ¿verdad? O sea, cómo pasamos entre estado y estado o entre país y país que estamos pegados en algunos casos, ¿no? Bueno, creo que eso es algo que no hemos vivido todavía y que tendremos que ver cómo reaccionar desde el punto de vista de atenderlo. Porque por otro lado ves las empresas de logística famosas y grandes mundiales, pues siguen creciendo y siguen siendo fuertes inversiones del futuro de la venta de mercancías o del producto de negocio a negocio o de empresa a empresa, ¿no? O sea, sigue siendo la logística la gran ventaja competitiva para poner el producto en tus manos. Entonces, creo que ellos siguen pensando en cómo solucionar al hacer grandes inversiones, pero ahora con un nuevo jugador fantasma, que realmente es eso, ¿no? No sabemos. No sabemos contra quién nos estamos peleando y en qué momento lo tenemos enfrente o no. Bueno, es una pandemia, primero. Eso lo tenemos que tener claro todos. La pandemia no respeta clase social, no respeta estatus, no respeta gente de nivel cultural, no respeta nada. Simplemente nos puede pasar a todos. Y está sucediendo a gente diplomática, gente que anda pues, en muchos eventos sociales y de alguna manera cualquiera de su grupo, de los guaruras y de los etcétera, pues puede que lo contagien, puede que la gente que está saludando, etcétera, etcétera. Bueno. Dicen que ahorita lo mejor es el aislamiento. Y lo mejor es cuidarnos nosotros primero, cuidar a nuestra gente, cuidar a nuestra empresa, cuidar a las empresas que son nuestros clientes. Esos serían nuestros primeros objetivos si lo vemos así. Y ellos tienen que entender, todos, que estamos en la pandemia, porque la gente sigue jugando y sigue viendo todavía esto como que puede llegar o no llegar, como le pasó a Italia, ¿no? Que les dijeron, pues ¿sabes qué? Vamos a aislarlos. Se fueron todos a las playas y de vacaciones, etc. Tiene un problemón de muertes. Diarios están reportando un mínimo de 150 muertes diarias, con tendencia a subir. Ok. China dice, ya acabó. Vamos a ver si es cierto. Ya empezó a enviar los primeros embarques. Pero ahorita el ejemplo es China-Europa, que ellos tienen mucho movimiento y de alguna manera toda Europa se bloqueó ahorita. Toda Europa está blindado Europa, ¿ok? Pero no en lo comercial.
Es decir, aquí el asunto es que nos paran, por decir algo. Estados Unidos ayer o en estos días paró las visas para los mexicanos. Es decir, esa fue la restricción de Trump para los mexicanos. ¿Sabes qué? Ya no hay visas hasta que esto se regularice. Pues no hay citas y con eso, pues de alguna manera no hay visas. Ok. Pero el transporte de comercio, eso es lo que en nadie ha parado, nunca. O sea, es lo que decimos nosotros, ¿qué podría hacer él para parar? Porque también Wall Street cae de forma increíble, como nunca había caído desde, no sé, desde el 80 y tantos, y si nos vamos más para atrás, desde el 20 y tantos. Es decir, Wall Street fue un temblor lo que hubo. ¿Sí? El peso más o menos en 22 el oficial, más o menos, dicen que por ahí se va a establecer, pero Banco de México inyecta dinero para tranquilizar tipo de cambio, ¿no? la volatilidad del dinero. Ok, pero todo esto nos lleva como empresa a ver lo que está haciendo Europa, que es el que está más metido en este asunto hace más tiempo y con mayores problemas de esta pandemia. Ok, ¿qué está haciendo? Fíjense, dice, primero, que no afecte el transporte, que no afecte mi transporte, que no afecte las mercancías, porque si afecta la mercancía tenemos dos consecuencias terribles. Una, dejar de producir y que la gente deje de ganar. Problema terrible. Y entonces, ¿cómo va a comer? Ese va a ser el problema. Si lo dejamos de producir, ¿quién va a tener las mercancías en el lugar y en el momento que se necesitan? Y ahorita dice Jorge, ¿sabes qué? Es que hay compras de pánico. Es lo peor que podemos hacer, las compras de pánico. No va a pasar nada. Las fábricas están trabajando. ¿Entiendes? No va a pasar nada. Y lo último que va a parar es el comercio. O sea, vamos a parar todo. Le preguntaban los expertos en la Ciudad de México, ¿y qué va a pasar con el metro, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con las peceras que se sube la gente y pues los 2 metros del metro, pues no suban al que va enfermo? Dijo, no, el que esté enfermo no se mueva, pero no puedo parar eso porque congelo la economía. Entonces, la economía no la van a congelar. O sea, el asunto es personalmente cuidarnos, cuidar a nuestra gente, cuidar a nuestros clientes, cuidar a nuestros proveedores, cuidarse todo mundo para poder entrar a la logística que nos ayude. Porque si no, no vamos a llegar. ¿Okay? Ese sería mi primer punto de reflexión y es parte de lo que estás hablando y que los clientes que tenemos que ir a ver, pues llevar toda la logística, ¿no? Y a la gente ayudarle también, ¿no? Porque si no hay gel, pues no hay gel, pero hay alcohol. Usen el alcohol, puede ser mejor todavía, ¿me entiendes? Y ya no sé si hay. Y bueno, cuando vemos tomado, sí, porque bueno, pero fuera de ahí, el vinagre blanco es buenísimo para limpiar, ¿entiendes? Y la gente no lo utiliza. Dicen, hay que usar agua con bicarbonato, porque de alguna manera neutraliza los virus que andan en el estómago y regula el pH. Entonces, son cosas muy baratas, elementales y que nos pueden ayudar mucho ahorita. Ok, vamos a los puertos. Aseguran los servicios esenciales para el normal suministro de mercancías. Es decir, lo esencial del puerto lo dejan trabajando, lo esencial. Es decir, podrían, en esta ocasión, nos ha pasado en Estados Unidos cuando tenemos problemas con ellos comerciales, que no habíamos tenido un problema de esta magnitud, cerraban puertas, es decir, Ciudad Juárez de 8 puertas dejaban 2 trabajando, de Nogales que tenían 10 puertas por tener tanta verdura, tenían 2 o 3 trabajando, pero podía el trabajador durar 48 horas en cruzar. Entonces, no sabemos si esos problemas los vamos a enfrentar. Y más en frontera, nosotros que estamos aquí, porque la logística se ha vuelto muy just in time, ¿no? Justo precisamente por la logística que hemos manejado, justo incluso por la posibilidad de tecnologías de información que nos hace tener forecast, comunicación efectiva, para que queremos que las mercancías se almacenen. Y hemos trabajado durante décadas, yo creo, para hacer cada vez más eficiente el proceso. Pero ¿por qué just in time? ¿Por qué just in time? El just in time es... Entre algunas cosas, no me estorbe mi almacén, porque no es para eso, es para producir. No, y el ciclo financiero también. Y es un ciclo financiero, exactamente. Llega a tu almacén, empiezo a cobrar. Claro. Sueltas de tu almacén y yo empiezo el transporte a correr, empiezan ya los seguros y entran otras cosas para que llegar aquí, porque
acordémonos de una cosa, los contratos internacionales llevan calidad, servicio y precio competitivo, siempre lo van a tener. Ok. Que ahorita, que ahorita con las bajas de los movimientos, el costo está subiendo, o sea, las tarifas están subiendo, entonces te está afectando el tema de decir, bueno, ya no tengo los volúmenes, tengo que subir tarifas. Y bueno, pues estás sorprendiendo porque se está aprovechando una situación. No, realmente no me estoy aprovechando, es una condición que se está dando. Es oferta y demanda. Ajá, ¿cómo le hago? ¿No? ¿Cómo le hago para mantener las tarifas cuando no tengo las mismas cargas en un barco o en un avión de carga? O sea, ¿cómo le hago? Sí está complejo el tema. Ok. Hay países en Europa que ponen carriles exclusivos para la mercancía. ¿Sabes qué? Estos carriles son exclusivos y nosotros los tenemos. Nosotros estamos muy hechos a Estados Unidos con un movimiento muy alto porque dependemos de Estados Unidos y ellos de nosotros en un 85%. Es decir, cerrar la frontera y pensar que hasta que no vamos a cruzar es un error, porque se muere Caléxico, se muere el Valle Imperial, se muere San Luis, se muere toda esta área. California, se muere, imagínense San Diego, imagínense Los Ángeles, o sea, el movimiento es muchísima la derrama que dejamos los mexicanos y los que ellas dejan con nosotros. Es algo que está mancomunado, está entrelazado, ¿no? Los problemas vienen, primero, entre países, luego vienen entre los gobiernos estatales, municipales, y luego vienen entre las empresas, y luego vienen entre los individuos, ¿me entiendes? O sea, el problema viene en un enjambre, es un enjambre todo esto, ¿no? Ok. Está garantizado en Europa el abastecimiento, pese a un cierre casi total y con un problema como Italia, como España, Francia que está en problemas graves. Y si lo vemos bien, los tres son G3, son del G7. O sea, son países que están desarrollados con un problema grave. ¿A dónde hemos llegado ahorita? Las escuelas en Caléxico dijeron ya, hasta aquí, un mes de vacaciones. San Diego, el mayor ayer anunció suspensión de restaurantes, solo preparación de alimentos para llevar, en todo San Diego. Y Los Ángeles ya estaba hace 3 días, Los Ángeles suspendió restaurantes, bares, gimnasios, eventos deportivos o de entretenimiento. Cualquier cosa en general. Sí, y digo hasta gimnasios. O sea, imagínate el impacto económico de un día en San Diego. No. Cena. Si tu negocio es el gimnasio, si tu negocio es el restaurante, espérame tantito. O sea, primero cuidamos a la gente. Sí, es la posición del gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Sí. Pero también hay una logística ahí para toda esta gente que llevaba la comida, que llevaba la verdura, que llevaba, etcétera, todos los alimentos a los restaurantes, la gente que tenía los grandes eventos. Ahorita la NBA está perdiendo por juego $3 millones. O sea, Jorge, está en serio el problema. Sí, ¿no? Está serio. No está fácil, ¿no? Creo que quizá en nuestro país no hemos tenido esa conciencia. Creo que todavía están anunciando hace 2 días que se llevó a cabo el concierto Vive Latino. Así es. Sí. Que no Salió quisieron internacional. Sí, con como una burla. 70,000 asistentes. Realmente debemos de tomar en serio todos los ejemplos que se están viendo, ¿verdad? O sea, realmente, si hemos tenido suerte como país de que no ha sido el abordaje tan fuerte del problema, no quiere decir que no está el problema, ¿no? O sea, creo que es algo interesante que debemos de abordar de una manera completa, pero sí, es dinero, todo es dinero, y cómo resarcir esa problemática. En Estados Unidos te pueden dar de baja y decirte, pues mañana nos vemos dentro de 15 días y no hay ninguna obligación. Sí. Aquí no le puedes decir a ningún empleado, nos vemos en 15 días y no te pago. ¿Sí? Entonces, ¿cómo procedería ese caso? Creo que el home office va a ser un súper ayuda, pero en nuestros casos. Sí, pero ahí yo veo una dimensión muy interesante que pongo en la mesa por lo que dices, que me despierta la necesidad de compartirlo. Y es, a ver, en Estados Unidos o en estos países tenemos una formalidad o una economía formal más fácil de identificar. Estados Unidos dijo, si tú eres un empleado, no vayas a trabajar, nosotros le vamos a dar vía recursos, vía a tu empresa para que te pague, no te preocupes, va a estar garantizado tu sueldo, ¿no? Pero en un país como México, como América Latina,
¿cómo le haces? O sea, el raspadero, la señora que vende tacos en la esquina, hay mucha gente que sobrevive del día a día. De la ¿no? economía informal. Que no hay una manera ni modo que llegues al gobierno y digas, oye, yo vendo tacos y vendo tanto al día, ¿quién me va a pagar? Entonces hay un tema también ahí que poco se ha tocado en el tema de cómo nos pega en la economía informal, porque es una manera... Es la tercera parte de la economía. Microempresas, economía informal, de cómo van a poder... Entonces yo veo un tema, si se llega a ir a un extremo, ¿no? En México, se llega a un extremo de paralizar, tipo como está haciendo en Italia, estas personas que se queden en casa... es más mortal porque no van a tener que comer que salgan. O sea, llega un momento, una realidad distinta. Es que ellos van a salir, si lo vemos así, ellos van a salir. Entonces o sea, es una realidad muy diferente, ¿no? En la parte social. Esa parte social es muy interesante. Ahora, en el tema de la logística, también me parece que hay muchas dimensiones que también tendríamos que poner en la mesa. Pero ahora, a ver, entraríamos con esto. Primero, si este es el problema, esta es la dimensión de lo que estamos platicando, entonces, ok. Esto afecta a las cadenas de producción, obviamente. Claro. También, ¿por qué? Claro. Porque afecta. O sea, ahorita hay gente que ya el ausentismo es, pues me da miedo, no voy. Y no sé por qué. Por cultura, por lo que ustedes gusten. O porque estornudé y porque están estornudando a alguien ahí y no sabemos. Que mi patrón me castigue, ¿no? Ante este contexto. Sí, ahora, estamos en una época de cambios de clima. El cambio de clima lleva a que las alergias se aumenten. Podemos tener una alergia aguda y pensamos que tenemos el coronavirus. Podemos tener una simple gripa y pareciera que tenemos esto. Porque ya estamos con una sugestión de que está el asunto de la mesa, ¿no? Podríamos tener una pulmonía, que pues, es totalmente salvable, una neumonía, que es totalmente salvable. Y entonces, a diferencia de la fibrosis, que ese es el problema. La fibrosis pulmonar lo que hace es prácticamente paraliza el pulmón. O sea, es una fibra que estatiza el pulmón. Okay. Y se mueren todos. No se mueren los viejitos, porque nos dicen, es que se van a morir los viejitos, qué bueno, bye, ¿no? Y ya no van a comer, y nos ayudan, y ayudan a la economía. Y una limpiadita del servicio social, pues ya no les van a pagar las pensiones, etcétera. Pero no es cierto. Ayer antier se murió uno de 21 años, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Se mueren los niños, se muere cualquiera. O sea, este asunto, lo que pasa es que somos más susceptibles porque estamos más trabajados, ¿verdad? Obviamente. Menos defensas o cosas, ¿no? Puede ser, ok. Entonces, ¿cómo hacemos un abastecimiento que sea corto, mediano y largo plazo? ¿Y cómo lo planeamos? ¿Me entiendes? Ahorita es, ¿cómo planeamos esta logística? Donde entran, de alguna manera, fíjense, marítimamente se mueve el 80% en barco. ¿Ha bajado? Sí. Ha bajado, porque pues muchísimos no se han movido. En avión ha subido la carga el 10% más. Y dicen ellos, bueno, pues hay negocio en el avión, se está viendo por otro lado el negocio en el avión. El ferrocarril es el área de mayor desarrollo que pueden lograr. Europa estaba diciendo, ¿sabes qué? Pues si el mar Mediterráneo hacemos esto, y si en esto arreglamos acá, y si los puertos los abastecemos y hacemos líneas directas de ferrocarril, ahorramos muchísimo dinero. Es decir, despierta la conciencia de cómo podemos mejorar la logística con infraestructura. Y entonces se pone muy interesante porque no es lo que hay ahorita, esta logística en crisis, es cómo mejoramos esto, cómo lo hacemos mejor en un momento dado. Ellos se están poniendo de acuerdo, ya nombraron jefes para puertos, jefes para terrestre, jefe para direcciones generales entre la IP y los gobiernos. ¿Cómo manejas de Bruselas? ¿Cómo abres el mar? ¿Cómo cortas las distancias? Es decir, mucho que razonar, mucho que innovar en esta logística. Y me emociona lo que dices porque yo haría una matriz, ¿no? Y la matriz, otra vez como inicié, el B2C y el B2B son diferentes, ¿no? Y en el corto plazo,
ya encima, que son medidas emergentes de crisis. Rápido, pero ¿qué aprendemos de esto y que va a tener un impacto en el mediano y largo plazo, como bien lo señalas? Porque yo creo que lo va a tener. Número uno, si eres business de negocio a consumidor, pues vas a poner en el corto plazo, ahorita vas a hacer el home office, vas a ver cómo le haces para que tener telefonía para poder atender a tus clientes, vas a acelerar procesos de comercio electrónico, ¿no? Que no tenías, a lo mejor que tenías alguna idea de hacer alguna vez, claro, ya implementar comercios de proceso electrónico, de telecomunicación o telemarketing para atender a tus clientes, para hacer delivery que te puedan pagar. Yo estoy asesorando varias empresas, puedes pagar o por transferencias o voy y te instalo porque es un tema y entonces ahí el delivery, al repartidor le pagas. Suelta el dinero. Entonces, toda esa logística, eso va a ser ya ahorita, ¿no? Y cómo me preparo antes con todas las medidas de higiene que ya platicamos, ¿no? En las empresas, etc. Entonces, si eres un B2B, pues cómo te preparas en conocer tus canales, hacer un mapeo correcto de tus canales, de qué nivel de dependencia tienes. Y cómo puedes, en algunos casos vas a tener que a lo mejor tener un corte de producción, un corte de inventario y no vas a poder arreglarlo ya a estas alturas ya no. Pero saber entonces para tomar otras medidas, dejar ir empleados para que descansen acá, hacer ajustes en tu línea, o sea, cómo le sacas el mejor provecho sabiendo que no vas a tener tales inventarios, ¿no? Ahora, en el largo plazo o en el mediano y largo plazo nos deja un gran aprendizaje. Si tú eres una empresa de servicios, de comercio, de retail, necesitas modernizarte ya, necesitas tener comercio electrónico, necesitas tener este marketing, digamos, de conexión directo con la gente, utilizando todos los medios digitales que hay. Pero si estás en el B2C, en el B2B, ¿no? Pues necesitas, creo que se viene una gran oportunidad para México. Y disculpen ahí que vea este tema así como, pero se viene una gran oportunidad porque durante mucho tiempo... Para lo logístico. Para lo logístico y para la manufactura. O sea, durante mucho tiempo tenemos esta manufactura barata que está lejos, ¿no? Pero nos va a hacer repensar que necesitamos desarrollar proveedores locales, que necesitamos tener el second source, ¿no? El segunda fuente de abastecimiento, aunque sea más cara. Entonces, desarrollo en China, tengo mi proveedor principal, pero aunque me cueste un poquito más caro, voy a tener un second source, ¿no? Y creo que eso va a dinamizar la posibilidad de negocios en la manufactura, en la logística, si aprendemos bien la lección. Y creo que ya muchas empresas lo están viendo incluso. Tuve un podcast que yo hago en mi empresa cada semana, tuve invitada a una empresaria local, inversionista, pero que anda a nivel nacional, como es Selene Ábalos, y me platicaba en los ámbitos donde está en el ecosistema de financiamiento a nuevas empresas, cómo está mucho la dinámica de nuevas oportunidades en el second source, ¿no? o en manufactura, viendo a partir de todas estas situaciones que la gente le hace más consciente, justo lo decías ahorita, la gente le va a hacer más consciente que requiere de tener todos estos backups, ¿no? Entonces, yo lo veo muy en el corto plazo, con empresas locales, pymes, empresas un poquito más grandes, de acelerar sus procesos de transformación digital, ¿no? De tener toda esta educación, y lo veo mucho en la manufactura, en los transportes, el B2B, cómo necesito ser un second source y tener grandes oportunidades de hacer alianzas con empresas para desarrollar proveedores locales que no me hagan estar en un sentido de crisis o de hack. Ahora, el punto es las alianzas. Sí. Ese es el punto. ¿Por qué, Jorge? ¿Con quién tenemos que hacer alianzas? O sea, yo tengo que hacer alianzas con mi prestador de servicio, tengo que hacer alianzas con mi cliente, con mis posibles clientes, ¿verdad? Esa es la alianza que podemos hacer, esa es la alianza verdadera y esa es la que nos aísla y nos da la posibilidad, porque aquí es, ¿qué hacemos juntos por la logística? ¿Sí me entiendes? O sea, nos tenemos que ver o nos tenemos que comunicar de alguna manera porque la logística la tenemos que mejorar. ¿Cómo ves este punto? El punto es ese, ¿no? Yo creo que ya tenemos mucho de eso avanzado. O sea, yo creo que esto no es nuevo desde el punto de vista de que ya se está trabajando. Así es. Creo que el tema clave es el acelerar el proceso. Así es. Porque ya de logística, los segundos proveedores, pues ya muchas maquiladoras, mucha empresa nacional, ya tienen sus segundos proveedores locales. La bronca es cómo nos subimos todos los demás o cómo hacemos que esto se acelere con todos los demás que pensaban que no lo necesitaban. Sí, sí. ¿Sí? Porque creo que ahí está la parte. Hay muchos que van muy avanzados. Hay unos que me decían que era como muy romántico, lo veían muy al futuro, ¿no? En conversaciones que hemos tenido también, o sea, pero ahorita ya es, ¿no? Ahora recuerda, nosotros estamos adelantados a todos los demás
en los tratados y en las alianzas. Nosotros éramos zona libre, hace 50 años estaba el Tratado Libre de Comercio con nosotros cuando nadie hablaba de nadie esto. tenía nada de eso. Entonces creo que ahorita esa parte ya está muy avanzada y creo que podemos verlo ya de manera particular. Yo sí veo un problema más agravado con lo que comenta Mauricio en los pymes, en las empresas que están en proceso de ese crecimiento, de llegar a detonar y salir con más fuerza y que están en sus procesos y que a lo mejor si estaban planificados para 2, 3 años, tienes que hacerlo en un año porque aquí ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Así es. Y las prioridades algunas cambian. empresas locales lo tienen que hacer, casi lo están haciendo ante esta crisis de corto plazo. O sea, ¿cómo tengo comercio electrónico? Ya ahorita. ¿Cómo tengo home office? Ahorita los grupos de home office, los webinars de home office, la asesoría de home office está de super moda, pues porque yo lo veía que alguien lo hacía, pero no era para mí. Pero ahorita se convierte en para y aparte, entramos con que la infraestructura, sobre todo informática, es la clave. Ahí está el punto, ¿no? Y ya está, o sea, y ya la tienes disponible. Ya está. Quizá y hemos trabajado. Ya hemos trabajado. Ahora es acelerarlo. Educarnos. Y ver en qué punto va, o sea, en qué escenario, porque es diferente la industria electrónica que la industria aeroespacial, que la industria del transporte. Claro. ¿sí? O sea, y diferentes problemas. Diferentes problemas. Diferentes posibilidades de proveeduría, diferentes posibilidades de logística. Y fíjense. Por ejemplo, si la logística ahorita el señor Trump te dice no llega aviones a Estados Unidos, se van a ir a otro lugar. Claro. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer si van a otro lugar? Y tampoco si no llegan los barcos. ¿Cómo? Por cierto, lo del tema de las aerolíneas es un tema preocupante, ¿no? Hoteles, aerolíneas, o sea, pongamos, ahí va a tener que apoyar el gobierno, le van a tener que meter como tipo el rescate financiero. Ya está haciendo, y Estados Unidos ya está haciendo un rescate para las líneas aéreas. O sea, es que han bajado mucho, pues, porque no se están moviendo, porque por lo mismo, estamos estatizando al mundo, pero la carga se está moviendo por avión. Que eso es. Entonces la cosa es quítale los asientos y bueno, los de carga, ¿me entiendes? O sea, son puntos pero son decisiones de logística, pues. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, todas esas decisiones de logística se tienen que ir tomando. Ahora, yo veo, vamos a hablar de cómo se mueve. El mundo se mueve el 80% por entre los transatlánticos, barcos. Es por los tiempos es el problema y de alguna manera tenemos que esperar. Si China está soltando, son 14 días, 2, 3 semanas para llegar. Ahorita los puertos están casi vacíos, rápidamente esto se debe descongestionar y debemos de empezar a fluir ya la mercancía. Ok. Los problemas de producción debemos de pasar sin ningún problema. El TECMEC, que acaba de firmar ya también Canadá, nos debe dar más fluidez también a todos, más seguridad en la inversión, y que son cosas que van a provocar que venga y que busquen las empresas nuevas rutas. Y las nuevas rutas son, Estados Unidos mueve, del 100% que recibe, el 80% lo mueve por ferrocarril y el 20% por terrestre. Nosotros al revés. Nosotros al revés. El 80% va al camión y el 20% cuando mucho. Y en Europa el intermodal entre trenes ha dado fabulosas, porque tienen el doble estiva, tienen muchas cosas que ayudan. Aquí no podemos con el doble estiva, porque primero no estamos preparados con la infraestructura, es decir, los puentes siguen siendo los puentes de hace 60 o 70 años, que eran las carreteras viejas, pues nunca elevaron el puente porque pues no convenía o no tenían dinero. Ahorita los puentes se tienen que abrir porque tienen que traer la doble estiva, tienen que traer otras cosas. Ok, no van a entrar ahorita. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le ayudamos a la empresa? Hay que proponer logísticas. Miren, yo veo una logística muy clara. Yo veo todas las empresas por sistema dicen, ok, se produce en México, en Mexicali, en San Luis, en San Diego, y se va a Los Ángeles. Se acabó, señores. Se va a Caléxico, se va a San Diego, se va a Otay, se va ahí a San Luis, Arizona, o a Yuma cuando mucho. ¿Saben por qué?
porque de ahí hay que distribuir, ya no hay que mandar a los almacenes centrales y luego devolver una innovación de logística. Hay una innovación. Simplificar, ¿no? Ya, olvídate, hay que mandar un camioncito, si yo mando y cuesta $500 a Los Ángeles mandar un camión y viene vacío, me están cobrando el vacío también. Entonces la infraestructura de capacitación para los locales puedan hacer esa red de logística. Esa red de logística en Caléxico es fundamental. Esa red de logística en San Diego, en El Paso, en todos lados donde tengan esto, va a ser la clave. Es decir, ya no muevan camiones en dólares, mándelos exactamente donde van. Es decir, ¿nosotros dónde vamos? Nosotros vamos a Phoenix, vamos a Tucson, vamos a Los Ángeles, vamos a San Diego, ok, pero antes todo Los Ángeles y de Los Ángeles se distribuía. Imagínense en millas lo que cuesta esto, si seguimos con esta logística que de alguna manera sigue siendo, ¿por qué? Porque los patrones están allá y allá está el almacén grande, tráiganse todo para acá y aquí distribuyo yo. Señores, paren esas logísticas porque saben que esas logísticas tenemos que verlo razonadamente. Los costos tenemos que volver a revisar, tiempos, movimientos, costos, aviones, ferrocarriles, transportes, quién nos puede dar los servicios, quién tiene la capacidad, quién no tiene la capacidad informática, quién tiene la infraestructura, quién no la tiene, quién tiene el prestigio, quién tiene la imagen, para ayudarnos, porque las empresas solas necesitan asesoría de gente que sepa de logística. ¿Qué piensas? Y yo ahorita lo que estoy pensando es otra vez de nuevo la diferencia entre la actuación ante la crisis, ¿no? Y la respuesta ahorita de pero hay que uniformarla, ¿no? Minimizar el impacto, ¿no? Porque va a haber un impacto, o sea, minimizarlo, ya está, ¿no? Y estoy viendo ahorita, mientras tú estás señalando esto, estoy viendo otra vez cómo podemos automatizar. Y esto aplica pues desde todo, ¿no? O sea, desde las mercadotecnia, ventas hasta la logística. ¿Cómo podemos automatizar? Porque eso nos está dejando la lección de automatizar más. ¿Cómo podemos utilizar tecnologías de transporte cada vez más avanzadas? ¿Cómo podemos usar Big Data y análisis de inteligencia artificial para hacer toda esta logística? Cosas que a lo mejor un humano con experiencia y todo, pues no sale con los mejores resultados. ¿Cómo vamos a utilizar la tecnología para hacer esta logística, esta innovación de logística que tú señalas? ¿Cómo las empresas le van a apostar más a tener pues estas soluciones de Big Data, de análisis de inteligencia artificial o de grandes operaciones de cálculos para poder determinar las mejores opciones de logística? ¿Cómo utilizan el comercio electrónico y la comunicación digital para monitorear y para poder tener mayor control de todos estos procesos? Entonces, yo lo que veo que esto va a acelerar mucho el proceso de transformación digital en el mundo. Mucho de lo que hemos hablado en otros programas creo que se va a acelerar y ahora la gente que estaba un poco más escéptica lo va a ver como algo, como una gran oportunidad para no estar dependiendo. Creo que los que se queden atrás van a estar ante una desventaja, porque además hay algo importante, o sea, ahorita salió estamos viendo este momento, pero ¿qué nos garantiza que no va a haber más de esto en el mundo? Por muchas circunstancias están pasando. Y esto podríamos pensar, va a acelerar la robotización también. También, claro. O sea, la robotización la tenían parada por los sindicatos, etcétera, etcétera. Pero en este momento dejan de producir o deja de haber o empieza el ausentismo. Ya hay ausentismo, porque hay gente que tiene miedo. Pero, Jorge, ¿hay oportunidad? Hay oportunidad y creo que lo vemos muy macro con las grandes, o tomando de referencia las grandes empresas que tienen todos los recursos para poderlo hacer. Pero aquí vámonos a la realidad mexicana que pues somos muchos pymes y micro, que no necesariamente tenemos la tecnología full o el recurso o el tiempo o los fondos para aguantar ese lapso. O sea, yo estoy de acuerdo que a lo mejor alguien en una empresa grande pueda tener su fondo y de ahí pueda estar aguantando las caídas de ventas. Pero deja tú los del día a día, ¿no? Deja las doñitas de los... No. Vámonos a la empresa en formación prima que puede tener el fondeo y que si a lo mejor está fondeado 3 o 6 meses de nómina para estar aguantando, pero esto puede hacer... Pero si dejas de producir, se va a acabar. O si tu proveedor, si tu cliente está en una situación tipo restaurantes, tipo hoteleros, tipo agencias de viajes, que van a tener que parar forzosamente, y esos son tu fuente de ingreso. Sí. Pues ¿cómo le haces? ¿No? O sea, ¿cómo implemento rápido, sin recurso,
y quizá el fondo o los fondos gubernamentales o empresariales tengan que reconfigurarse, ¿no? O sea, en México como Endeavor y ese tipo de organizaciones fondean para que catapultes a las empresas que van en crecimiento, ¿sí? Quizá la Secretaría la Economía fondeaba para los emprendedores que iban a arrancar, pero aquí pero estamos las pymes no. No, y aparte sin la infraestructura, o sea, sin tener la infraestructura correcta para poder decir, bueno, pues ahí está la lana, ahora sí córrele. No, es que me parece muy relevante, quisiera comentar lo que tú dices porque me parece muy relevante porque también México, pues son muchas las pymes y se sostienen la mayor parte de los empleos. Yo tengo una teoría con lo que acabas de decir, yo pienso porque he estado estudiando las tecnologías mucho, Jorge, en los últimos tal vez, no sé, 4 o 5 años, y yo veo que cada vez son más accesibles, ni siquiera es un tema financiero, es un tema de mindset y de educación. La gente, el pyme no sabe que hay disponibilidad y cada vez son mucho más accesibles y más baratas. Incluso cualquier pyme más o menos que tenga, digamos, de 50 para arriba, empleados, que te facture pues ya más de, no sé, 100 millones de pesos al año, ¿no? Un pyme de esos ni siquiera necesitaría recursos adicionales para poder acceder a un montón de cosas que ya existen y que están a su disposición, pero no lo hace porque no hay ese conocimiento. Entonces ahí es donde creo que tenemos un gran problema en México, y donde tenemos que profundizar, porque estoy de acuerdo contigo en donde ahorita va a haber grandes incentivos que no había antes. O sea, ¿cuáles son los incentivos nuevos, Enrique? Pues que no había pasado esta situación, ¿no? Antes lo veía como todavía, bueno, algún día a ver si mi hijo, no, a ver si mi nieto lo hace, porque sé que va para allá los robots y la inteligencia artificial, pero ahora hay grandes incentivos para poder hacerlo, porque si no mis competidores se van a ver despertados y lo van a hacer. Y lo que te comento, y el fondeo, o sea, ¿cómo aguantas en un día a día, vamos a decirlo así, que no haya ingreso? O sea, ¿cómo haces cuando tengas que, porque el incentivo puede ser fondear para eso, pero también el incentivo puede ser, como están diciendo, darle cancha en pago, en cuestiones fiscales, en cuestiones de aguantar un poco cuando en el día a día tienes que estarlo pagando. Yo creo que aquí va a ser una parte ya financiera muy fuerte. Sí, que te va a convenir modernizarte, pues, ¿no? Sí. Porque eso va a ser menos caro o menos costoso. Pero tienes por enfrente el día a día, en donde el viernes te tienes que modernizar, pero tienes que pagar la nómina. Sí. Y el 17 de los impuestos y el otro, o sea, creo que ese esquema de subsidio temporal, estoy de acuerdo que es temporal porque también somos muy hábiles para hacerlo como siempre, ¿no? De quedarte como las Olimpiadas, que eran las tenencias eran para las Olimpiadas y tenemos ¿cuándo fue? Desde las Olimpiadas fueron de los, o sea, ¿no? Entonces creo que esa figura de estar mucho más alerta de los cambios, el que la tecnología, como dices tú, ya no puede esperar, o sea, ya no puede estar pensando en cómo le voy a hacer para cobrar o para vender o para entrenar o para que crezca el personal. O sea, creo que todo es un globo que hace que se acelere el proceso. O sea, oye, Jorge, ahorita dices algo muy interesante que es como un poco la ética, que parece que no juega la ética, Enrique, porque pues somos muy vivales y hay un programa y lo tronamos porque no aplicamos o no es y la gente, la gente va a empezar a toser para no ir a trabajar y ese tipo de cosas no pueden pasar, pues, porque no es prepararnos mentalmente para ser una nación, un país ganador. Y decía Enrique hace rato, tú comentabas, decías, ¿con quién hacemos alianza? Tenemos que saber hacer alianzas y saber también ser solidarios. Creo que solidarios sí sabemos hacer como país, que lo hemos demostrado. Aquí yo me acuerdo en las épocas de las devaluaciones, cuando la solidaridad decía, hey, o recorto la mitad del personal o nos quedamos la mitad con el 50%. O sea, nos quedamos todos pero al 50% y como, pues nos quedamos todos al 50%. O sea, éramos solidarios ante situaciones. Creo que tenemos que retomar esa parte de ser solidarios y ver cómo te ayudo para que tú salgas, porque si no sales... No sales y no sales. Yo voy a enderezar un poquito lo de los pymes y les voy a agregar algo. La empresa pyme se mantiene normalmente del día a día. Puede tener por ahí alguna reserva, puede tener, pero se mantienen del día a día. Son empresas que no las vas a poder parar. Tú paras un restaurante y dices tú, pues lo paré, sí, pero paraste meseros, paraste cocineros, paraste la gente que maneja la administración, paraste la gente desde el viene, ya lo estás parando. Proveedores, o sea, los clientes también, párate, ¿me entiendes?
¿a dónde busco yo otra opción? Porque yo también como cliente, ahorita la vida diaria nos lleva a que muchas comidas son fuera de casa, ¿me entiendes? O sea, forzosamente por los tiempos. Es muy raro que la familia se reúna como antes, ¿no? Que todos a comer a la mesa. Puede ser más fácil algún desayuno o alguna cena en que estén juntos. Puede ser más fácil. Sí, pero la vida dinámica te obliga. Ya te pues. obliga. ¿Y sabes qué? Y no va a cambiar. O sea, esto antes de mejorar va a empeorar. Pero qué interesante lo que hicieron en San Diego, que no es que cerraron, es que dejaron preparando alimentos con un protocolo de recoger, de pick-up, recoger, ¿no? sí, sí, Con un protocolo también que no se deben los clientes con Acercar. distanciamiento, con un protocolo de entrega. Entonces, qué interesante porque están viendo esa realidad que tú estás señalando. Y eso es lo que debemos de aprender, ¿no, Mauricio? O sea, tú lo estás planteando y creo que las personas que nos estén escuchando y nos estén viendo, eso es lo que debemos de aprender. Sí. O sea, ya lo están explorando otros lugares con éxito. No tenemos que llegar a inventar necesariamente todo. Hay cosas que debemos de inventar, me queda claro, como país tenemos otras cosas diferentes, pero creo que ese es el gran aprendizaje. Hey, hay que tomar lo que ya hacía. Yo veo la cuestión del transporte interfronterizo. Pues en Europa es una situación porque los países están pegados. ¿Sí? O sea, pasas aquí en lo que llegamos de Mérida a Baja California, ya pasaste toda Europa, ¿no? Sí, Digo, sí. Estoy exagerando, pero un ejemplo. No, pero prácticamente ¿Sí? así. Entonces, aquí no, ¿verdad? Aquí el recorrido no es entre países, es entre estados y a lo mejor estamos en otra modalidad distinta que es resolver contra ir a Estados Unidos o contra ir a Sudamérica. Entonces, yo sí creo que ese es un modelo de aprendizaje. El home office, si ya lo traíamos, como dices tú, hace 2 años, pues se va a acelerar, ¿sí? Con más razón, y con la ventaja quizá de que los que vienen más jóvenes ya traen esa manera de actuar. Quizá los que estamos más grandes es más difícil romper el esquema, ¿no? Pero pues, ahorita ya es una situación obligada y el marketing de crisis, ¿no? Como lo decíamos anteriormente, es tan difícil el marketing para delegarlo en el departamento de marketing. Sí. Yo creo que ahorita el marketing de crisis o esta crisis es tan difícil como para dejársela a la dirección general, ¿no? O sea, pero fíjate, en el marketing de crisis que señalas, que tú eres experto, me parece que cada vez más la población es más sensible a ver quién se comporta de forma ética, ¿no? Cuando yo veo una empresa que me dice cosas y que me pone ofertas y que siento que es de mi seguridad, creo que es la mejor estrategia, en lugar de hacer un pánico para que me compres nada más, porque va a ser un negocio a corto plazo, pero no estás generando una conexión emocional con tu cliente. El cliente cobra o acepta, paga o acepta o arropa la honradez de las marcas. Exacto. Y creo que eso es como que una parte muy importante que hay que saber destacar. La marca es muy importante. Ok, hay productos en crisis, ¿eh? El textil está en crisis, ¿sí? La ropa, dicen que se va a restablecer, pero ropa. Las marcas van a sufrir más, es decir, ¿entiendes por qué? Van a tardar más en producirse, sobre todo en China, que es una parte. Se me hace que la creación de nuevas cosas junto con las empresas, nosotros como prestadores de servicio, como gente que estamos cerca de ellos, necesitamos juntarnos, hacer team back y decir las nuevas creaciones. IATA, no sé si les suena IATA, es la empresa que controla los vuelos mundiales, los boletos de pasajeros. Están en crisis, obviamente porque está dejando de volar la gente. Claro. China bajó el 63%. Es decir, ok, ¿sabes qué hizo IATA? Habló con los que mueven los correos postales y les dijo, haremos un trato, yo les muevo en mis aviones la correspondencia y le damos velocidad al asunto, a un asunto que está muy lento y que lo vigoriza. O sea, es una fórmula que ya te dice, vamos a sacarla. DHL dice, ok, los problemas de interfronterizos se nos están agravando, hay que reducir estos tiempos. Tenemos que presentarnos con las autoridades, con nuestros clientes, también para ver los tiempos de entrega, cómo minimizamos y aumentamos productividad. Es decir, también son tiempos en los que se puede mejorar. Me queda el resumen, prácticamente el minuto, menos del minuto para cada uno, y me gustaría oír sus conclusiones. Jorge. Creo que es un problema muy complejo. Sí, que tenemos que resolverlo en partes. O sea, creo que va a ser difícil resolverlo todo de un trancazo, como país, como persona, como empresa.
Entonces tenemos que ir viendo las prioridades, y para mí las prioridades, como decíamos al principio, es primero la familia o la empresa, o sea, primero desde el círculo básico para ir viendo cómo, en la manera en que contribuyamos, ¿no? Así como las grandes marcas como Sony están hechas por 5,000 o 6,000 empresas abajo, creo que debemos de tomar ese rollo, ¿no? Que las empresas grandes pues están hechas de las familias mexicanas, entonces tenemos que empezar por cuidar la salud entre los más cercanos y ver en qué medida podemos resolver o apoyar para que se pueda ir agilizando el movimiento de las mercancías o la venta, porque tiene que haber ingreso, tiene que haber movimiento, si no hay, se va a detener. Ok, Mauricio. Yo veo 3, 4 cosas importantes de resumen. El primero es que las personas es lo más importante, es el capital, es el recurso más importante y no tengo la menor duda de eso. Y pienso que las empresas que se preocupen por sus empleados, que se preocupen honestamente por los clientes, van a generar un impacto muy positivo porque van a ser genuinos y esta crisis va a pasar y va a quedar la sensación de que es una empresa que se preocupa por sus trabajadores, que se preocupa por sus clientes. Entonces yo pienso que si el mensaje es a los emprendedores, a los empresarios, ejecutivos, el enfoque es en la gente, ¿no? Como primordial. Y creo que el segundo tema es lo de corto plazo, ¿no? En términos de la logística, hacer un inventario, ver hasta dónde te toca, en dónde vas a tener problemas, hacer un diagnóstico ya, inmediato, ¿no? Pensando que no vas a tener suministros y poder hacer una logística para aprovechar mejor tus recursos ante esos, digamos, esos suministros que no vas a tener, ¿no? ¿Cuáles van a ser las decisiones o las opciones ante eso? En el caso de las empresas pymes o en general de las empresas sobre todo que van al consumidor, y en general creo que aplica para todas, me parece que es un momento de acelerar el proceso de transformación digital, no tengo duda de eso, o sea, cómo nos vamos a tener mejor servicio e-commerce, no solo la transformación digital no solo es el e-commerce, o sea, la transformación digital tiene que ver con la posibilidad de generar elementos de poder ganar a los procesos de home office, etcétera, ¿no? Y el otro tema es en el largo plazo lo que decíamos de la manufactura y grandes oportunidades de inversión, second source y desarrollo de proveedores. Ok. Yo voy a cerrar diciendo, primero, todas las crisis son tiempos de oportunidades. Tenemos que jugar cortito, tenemos que luchar contra el virus, y luchar contra lo que tenemos que luchar, y luchar de casa, luchar de grupo de trabajo, luchar con los clientes y ver de esta crisis qué sacamos provecho. ¿Y cuál es el provecho? Pues un provecho, lo principal para mí es la logística, la tenemos que mejorar. La logística, sobre todo el transporte en Estados Unidos, es una gran oportunidad para Calexico y para todo el que mueva mercancía terrestre. La mercancía por avión va a bajar porque va a haber más y yo siento que todo el mundo se va a adecuar, es decir, y hay que aprovechar lo que se están adecuando con lo que nos adecuamos nosotros. Gracias por acompañarnos en la mesa a la García Guerrero. Gracias, Mauricio. Gracias por la invitación. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes.